Construcción de canalizaciones. Para realizar el tendido del cableado de red de datos, voz y video, es necesario instalar previamente las canalizaciones requeridas, o planear la utilización de las ya existentes. La instalación de las canalizaciones es muy importante para proteger el cableado de redes de datos, hacer más estética su trayectoria, y proporcionar el soporte adecuado. Como especialista en redes de datos, debes aprender a instalar diferentes canalizaciones, de acuerdo con el tipo de proyecto de cableado estructurado, o de los requerimientos del cliente. Reglas básicas de seguridad. Durante la canalización, la seguridad debe ser prioritaria. Apégate a las siguientes reglas básicas. Usa ropa adecuada. Los pantalones largos y las camisas mangas largas te ayudarán a proteger tus piernas y brazos. Evita usar ropa demasiado floja o suelta. Al perforar o cortar, protege tus ojos usando lentes de seguridad. Utiliza botas, casco y guantes. Si trabajas en un techo falso, inspecciona el área, esto te ayudará a ubicar los ductos eléctricos, ductos de aire, el equipo mecánico y cualquier otro elemento que pueda provocar problemas posteriormente. No dejes herramientas en el piso o en lugares donde puedas tropezar con ellas. Herramientas necesarias. Las herramientas necesarias para instalar canalizaciones son: taladro roto, martillo, cegueta, llaves fijas, destornilladores, remachadora, mechas de diferentes calibres, cinta métrica y cinta de alambrado. Estas herramientas facilitan la instalación de los tipos de canalización más comunes, tales como canaletas metálicas y plásticas, ductos de PVC, tuberías, etc. Uso de las canalizaciones. Las canalizaciones se utilizan para contener los cables de red, que van desde el puesto de trabajo hasta el site. Estas deben ser diseñadas para soportar los tipos de cables recomendado en la norma TIA 568. Entre los que se incluye el cable UTP de 4 pares, el cable STP y la fibra óptica. También puede haber canalizaciones con ducto bajo piso, los cuales son parte de la obra civil. En los ductos bajo piso, se puede instalar una malla de ducto para alojar los cables del site de red o para la energía eléctrica. Bandejas portacables. Las bandejas portacables consisten en estructuras rígidas, metálicas o de PVC, generalmente de sección rectangular y en forma de U. La base y las paredes laterales suelen ser sólidas. Las bandejas de este tipo pueden o no tener tapa, se instalan generalmente sobre el techo falso, aunque pueden ser instaladas o fijadas a las paredes. Se pueden utilizar ductos por encima del techo, siempre y cuando su acceso sea sencillo. Por ejemplo, removiendo placas livianas. Los ductos o bandejas sobre techo falso deben fijarse a la losa por medio de tirantes. No se recomienda que estén apoyadas directamente sobre la estructura propia del techo falso. El tendido de cables no puede estar suelto. Debe estar dentro de ductos o bandejas. Ductos perimetrales. Los ductos perimetrales pueden utilizarse para tendedero de cables horizontal, del puesto de trabajo de oficina cerrada, o tipo modular al site. El ancho de las canalizaciones depende de la cantidad de cables y de su diámetro, ya que este es mayor cuando tiene más pares agrupados. Siempre se debe considerar el crecimiento a futuro, por lo que se deben colocar canalización para que se puedan pasar otros cables. Para determinar el ancho de la canalización, apóyate de la siguiente tabla. En ella se muestra en la columna izquierda el ancho de la canalización, mientras que, en la columna siguiente, el diámetro externo de los cables. Las canalizaciones más angostas son de media pulgada y pueden albergar solo un cable delgado de 3.3 o de 4.6 milímetros de diámetro. Dimensión de canalizaciones. El ancho de la canalización aumenta en cuartos de pulgadas, por ejemplo.
Al de 3/4, le sigue el de 1 pulgada y así sucesivamente. En caso de que se utilice una canalización de 1 pulgada, esta puede albergar hasta 3 cables de 4.7 milímetros de diámetro, u 8 cables más delgados. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la distancia de separación que debe tener la canalización de redes, con relación a la canalización para cable de energía eléctrica. En caso de que la acometida sea de baja potencia, esté aterrizada y canalizada, la distancia no importa. Por el contrario, en el caso de que los cables eléctricos sean de media potencia, la distancia que debe existir entre canalizaciones es de 80 centímetros. Y para líneas de alta potencia, será de 1,5 metros o 150 centímetros. En caso de líneas blindadas y no aterrizadas, la distancia debe ser mayor, aunque sean de baja tensión. Tuberías en muros. Para fijar tuberías en muros, se deben utilizar tramos de soporte para instalación de tuberías y canalizaciones, conocidos como unicanal. Los ductos se fijan a estos soportes, con abrazaderas, procurando no poner los puntos de fijación a más de 1.2 metros. E instalando registros a no más de 30 metros de distancia entre registro y registro. Entre más cerca estén los registros, menor será la fricción al momento de hacer el tendido de los cables. Fijar canalizaciones en techo de concreto. La técnica para fijar canalizaciones a techo de concreto es usar una pistola taqueteadora que incrusta mediante disparos las anclas o clavos con rosca al techo de concreto. Una vez fijas las anclas mediante una tuerca, se coloca la varilla con rosca, y al final se coloca el tramo de unicanal, formando un columpio sobre el cual se colocarán los ductos. Utilizando la misma técnica para fijar canalizaciones al techo de concreto, se pueden instalar bandejas y escalerillas para cableados. Siempre se debe seguir la ruta más corta, con la menor cantidad de curvas posibles, y sin atravesar habitaciones en diagonal.